La reencarnación del espíritu de Elías en Juan el Bautista ha sido un gran dilema y tema de controversia entre los teólogos cristianos. A pesar de muchos intentos por parte de algunas corrientes del cristianismo para negarla, existen textos bíblicos y extrabíblicos que confirman este hecho. Todo comienza con la profecía que se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, la cual fue entregada 350 años antes del nacimiento de Jesús y dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta profecía ha sido interpretada por la gran mayoría de los teólogos judíos y cristianos como el anuncio de la previa llegada del espíritu del profeta Elías antes que aparezca el Mesías. El cristianismo y otras corrientes que provienen de ella niegan hasta el día de hoy la reencarnación, y no precisamente porque sus autoridades religiosas así lo hayan acordado, sino porque el emperador romano Justiniano en el año 533, en el segundo concilio de Constantinopla, se negó a aceptar la idea que en el cuerpo de Juan el Bautista haya reencarnado el espíritu de Elías. Para oponerse a esta idea, se apoyó literalmente en el relato de Juan, capítulo 1, versículos 21 y 23. En este texto, Juan el Bautista responde a la pregunta que le hicieron los judíos, quienes por la pregunta que le hacen, claramente están dejando ver que ellos creían en la reencarnación, y dice así: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Y Juan dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Y respondió Juan: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Sobre la respuesta negativa de Juan, es necesario aclarar que Juan efectivamente niega ser Elías, y hasta aquí veo que su respuesta es correcta, porque en esta encarnación él no se llama Elías, él se llama Juan. Más bien observo que la pregunta de los fariseos está mal formulada, porque siendo conocedores de las antiguas escrituras de los profetas, debieron formular la pregunta de manera adecuada. Por ejemplo, ¿eres tú el espíritu de Elías que había de venir? ¿O mora en ti el espíritu de Elías? La respuesta, por supuesto, hubiera sido afirmativa, y Juan hubiera confirmado lo mismo que anunció el ángel de Dios a Zacarías su padre, cuando le dejó bien claro la identidad, características y misión del espíritu que encarnaría en su hijo. Y esta misión tan particular era que él vendría como una voz que clama en el desierto, preparando el camino al Señor. En el mismo relato donde niega ser Elías, Juan Bautista responde que él es esa voz que clama en el desierto y que viene a preparar el camino al Mesías. Esta es la parte donde las corrientes cristianas no pueden explicar el por qué Juan se autocalifica como la voz que clama en el desierto, calificación que le había dado el profeta Isaías en el Antiguo Testamento en el capítulo 40, versículos 3 y 5, cuando describe siglos antes de nacer Juan el Bautista la tarea que el espíritu de Elías había de hacer con su regreso. También es muy importante considerar las palabras de Jesús cuando en el Evangelio de Mateo capítulo 17 versículo 12 y Marcos capítulo 9 versículo 13 afirma lo siguiente cuando le preguntan acerca de Juan el Bautista: Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, como está escrito de él. Los teólogos que niegan que el espíritu de Elías reencarnó en Juan el Bautista se encuentran en un callejón sin salida porque no pueden responder las siguientes preguntas. Si Juan dice que él no es Elías, ¿cuál de los dos está mintiendo? ¿Juan o Jesús? La segunda es: si el espíritu de Elías no reencarnó en Juan el Bautista, tal como lo dijera el profeta Malaquías, entonces, ¿quién fue el que preparó el camino del Mesías? Y la tercera y más complicada de responder: ¿acaso no es Jesús el Mesías que había de venir? Porque si previo a su venida debía venir el espíritu de Elías para preparar su llegada, luego entonces, si el espíritu de Elías nunca regresó, nunca llegó Mesías a la tierra, porque al seguir esperando el espíritu de Elías es seguir esperando a Jesús el Mesías.
También es importante considerar la comparación entre la descripción que se hace en el segundo libro de Reyes, donde se describen rasgos característicos de la personalidad de Elías, y cómo describe el autor del Evangelio de Mateo la personalidad de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 versículo 4, y dice así: Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y esto dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Surge entonces la pregunta: si no se trata del mismo espíritu, ¿está imitando Juan a Elías? ¿Lo está plagiando? ¿Es una simple coincidencia? Creo que ninguna de las tres. Si leemos en Lucas capítulo 1 versículo 17, cuando el mensajero de Dios se aparece ante Zacarías para anunciarle que su mujer va a tener un hijo, este le dice con todos los detalles que el espíritu que morará en la criatura que está por nacer es nada menos que el espíritu de Elías, y el ángel cita incluso al profeta Malaquías diciéndole a Zacarías: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Si aún negamos que el espíritu de Elías no regresó en el cuerpo de Juan el Bautista, estamos diciendo que la profecía de Malaquías no se cumplió ni en Juan ni en Jesús. Al no aceptar esta verdad tan clara, los teólogos cristianos le están dando la razón a los teólogos ortodoxos judíos, quienes continúan negando que Jesús es el Mesías, porque ellos también continúan esperando a Elías. Jesús afirma contundentemente acerca de Juan el Bautista en Mateo capítulo 11 versículos 13 y 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Si negamos esta declaración de Jesús, no solo lo estamos caprichosamente tachando de mentiroso, sino también a Juan el Bautista, a Zacarías su padre y a los profetas Isaías y Malaquías. ¿Nos atreveríamos a decir que son mentirosos solo por negar neciamente la ley de la reencarnación? Concluiré con esta prueba contundente que se encuentra en el libro gnóstico de la Pistis Sophia, donde Jesús habla acerca de la encarnación del espíritu de Elías en Juan el Bautista. Y dice así Jesús antes que su espíritu encarnara, diciendo: y sucedió entonces, cuando llegué en medio de los regidores de los aeones, que miré hacia abajo sobre el mundo de la humanidad por orden del primer misterio, y encontré a Elisabet, la madre de Juan el Bautista, antes de haberlo concebido, y sembré en ella la fuerza que había recibido del digno, aquel que tiene el poder de proclamar antes que yo y preparar el camino y bautizar con el agua del perdón los pecados. Esa fuerza, por consiguiente, está en el cuerpo de Juan. Jesús agrega lo siguiente respecto a que Juan es Elías en una encarnación pasada, y dijo esto: además, encontré el espíritu de Elías en los aeones de la esfera y lo quité de allí, y llevé su espíritu trayéndolo a la Virgen de Luz, y ella lo entregó a sus receptores. Ellos lo condujeron a la esfera de los regidores y lo vertieron en el vientre de Elisabet. De esta manera, el poder del Iao menor que está en medio y el espíritu del profeta Elías fueron ligados al cuerpo del Juan el Bautista. Por este motivo, ustedes dudaron en otro tiempo cuando os dije: Juan dijo, yo no soy el Cristo, y vosotros me dijisteis, escrito está que cuando venga el Cristo, Elías vendrá antes que él y preparará el camino. Sin embargo, cuando me decíais esto, yo os contestaba: Elías verdaderamente ha venido y ha preparado todas las cosas como está escrito de él, y ellos han hecho para él lo que deberían. Y cuando ustedes no entendieron aquello que les hablé relacionado con el espíritu de Elías, que está ligado a Juan el Bautista, les contesté abiertamente: si aceptáis a Juan el Bautista, él es Elías de quien os he hablado que vendría.
Si este material fue de utilidad para ti, suscríbete a este canal. Un solo clic bastará para suscribirte y otro clic en la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Tus experiencias y punto de vista son muy importantes para nosotros. Puedes dejarlos en el cajón de comentarios.